¿Cómo puede una pequeña tribu de jinetes nómadas, surgida de las estepas de Anatolia, forjar un imperio que cambiaría el curso de la historia? ¿Qué fuerza indomable les permitió extender su dominio a través de 3 continentes, gobernando sobre docenas de pueblos durante más de 600 años? Esta es la saga del Imperio Otomano, una historia de ambición sin límites, de fe y de conquista, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en el terror de Europa y el custodio de las ciudades más sagradas del mundo. Seremos testigos de la caída de la invencible Constantinopla, un evento que marcó el fin de una era y el nacimiento de otra. Cabalgaremos junto a los ejércitos de Solimán el Magnífico en el apogeo de su poder y sentiremos la tensión en los pasillos del palacio de Topkapi, donde la intriga era tan letal como la espada. Este es el relato de cómo se construye un imperio y cómo se desvanece en las arenas del tiempo, dejando un legado que aún resuena en nuestro mundo moderno. En las vastas y áridas estepas de Anatolia, a finales del siglo XIII, la historia del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los grandes imperios de la antigüedad, el bizantino y el selyúcida, se desmoronaban. El sultanato de Rum, herido por las invasiones mongolas, se fragmentaba creando un vacío de poder que clamaba por un nuevo soberano. De este caos emergió una pequeña tribu de guerreros nómadas turcos, los Kayi, liderados por el astuto y visionario Osman. Hijo del legendario Ertuğrul, no era un rey, sino un bey, un cacique entre iguales, pero ardía en él una ambición forjada en el fuego del desierto y la fe. La leyenda cuenta que en un sueño vio una luna creciente surgir de su pecho y convertirse en un árbol gigantesco cuyas ramas cubrían 3 continentes. Interpretó esta visión como un presagio divino, un mandato para su linaje, gobernar el mundo. Desde su modesta capital en Saud, Osman y sus Ghazis, guerreros sagrados movidos por la fe y la gloria, comenzaron una campaña implacable, no solo de conquista, sino de construcción de un estado. La captura de la fortaleza bizantina de Karakahizar en 1288 fue una declaración de intenciones. Cada victoria, cada ciudad capturada, era un ladrillo más en el fundamento de un edificio colosal administrado con pragmatismo y ley. Nadie podía imaginar que las raíces de aquel árbol onírico se aferraban a la tierra con una fuerza que duraría 600 años, dando origen al todopoderoso Imperio Otomano. El impulso de Osman fue continuado con ferocidad por sus sucesores. Su hijo, Orhan, capturó la estratégica ciudad bizantina de Bursa en 1326, convirtiéndola en la primera gran capital otomana y un centro de aprendizaje y poder. Sus cúpulas bizantinas pronto se vieron acompañadas por los minaretes de nuevas mezquitas. Fue bajo su mandato cuando se sentaron las bases de una administración duradera y una fuerza militar sin precedentes. Se acuñaron las primeras monedas otomanas y se creó el temido cuerpo de los genízaros, reclutados de jóvenes no musulmanes de los Balcanes a través del sistema de Bshirme, eran convertidos al Islam y entrenados para ser la élite del ejército, leales únicamente al sultán, una hermandad de esclavos del trono, sin lazos familiares ni lealtades previas, forjados en la más estricta disciplina. Esta formidable máquina de guerra llevó al hijo de Orhan, Murad I, a cruzar los Dardanelos. En 1362 conquistó Adrianópolis, rebautizada como Edirne, estableciendo la capital otomana en suelo europeo, un acto de audacia que conmocionó a la cristiandad, demostrando que su presencia no era una incursión, sino una ocupación permanente.
El avance parecía imparable. La victoria decisiva en la batalla de Kosovo en 1389, donde el destino balcánico se decidió en un campo ensangrentado, selló el dominio otomano por siglos. Pero incluso en la hora del triunfo, la tragedia golpeó. Murad fue asesinado, sellando la conquista con su propia sangre. La pequeña tribu se había transformado definitivamente en un sultanato, una potencia militar y política que ahora llamaba a las puertas de Europa con una espada en la mano. A mediados del siglo XV, solo una joya se resistía al poder otomano: la legendaria Constantinopla, el corazón del moribundo imperio bizantino. Durante 1000 años, sus formidables murallas teodosianas habían repelido a todos los invasores. Pero en 1451, un nuevo sultán ascendió al trono, un joven de 21 años llamado Mehmed II. Inteligente, culto y absolutamente despiadado, estaba obsesionado con una sola idea: conquistar la ciudad que se interponía en su destino. Mehmed no escatimó en preparativos. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán para construir el cañón más grande que el mundo hubiera visto jamás, un monstruo de bronce que lanzaba proyectiles de piedra de media tonelada. Reunió un ejército de más de 80.000 hombres y una flota que bloqueó el Bósforo. El 6 de abril de 1453 comenzó el asedio. Durante 53 días, la ciudad fue sometida a un bombardeo incesante. Los defensores, superados en número pero valientes, resistieron heroicamente bajo el mando del último emperador, Constantino XI. Pero en la madrugada del 29 de mayo, tras una noche de extraños presagios, las tropas de élite de Mehmed, los genízaros, encontraron una pequeña puerta abierta. La suerte estaba echada. La reina de las ciudades estaba a punto de caer. Con la conquista de Constantinopla, Mehmed II no solo destruyó un imperio milenario, sino que se dispuso a construir uno nuevo sobre sus cenizas. Su ambición no era simplemente gobernar, sino crear una capital mundial que reflejara la grandeza de su poder. La ciudad, rebautizada como Estambul, se convirtió en el lienzo de su visión. Inmediatamente, ordenó la protección de los edificios y comenzó un masivo programa de reconstrucción y repoblación. Invitó a gentes de todas las religiones y rincones del imperio, musulmanes, cristianos y judíos, a establecerse en la ciudad, garantizándoles seguridad y oportunidades. La gran catedral de Santa Sofía, el alma de la cristiandad ortodoxa, fue convertida en una mezquita imperial, un símbolo poderoso del nuevo orden, pero su magnífica arquitectura fue preservada y admirada. Mehmed inició la construcción de complejos monumentales como el Palacio de Topkapi, que sería el centro neurálgico del poder otomano durante 4 siglos, y el Gran Bazar, un laberinto de comercio que atraería a mercaderes de todo el mundo conocido. Estambul ya no era un puesto avanzado de Europa, sino el indiscutible puente entre Oriente y Occidente, el corazón palpitante de un imperio en plena ascensión. Si Mehmed II fue el conquistador, Solimán I, su bisnieto, fue quien elevó el imperio otomano a su cenit absoluto. Su reinado, desde 1520 hasta 1566, es conocido en la historia como el Siglo Magnífico. Solimán, llamado el legislador por su propio pueblo gracias a la monumental reforma de su sistema legal, el Kanún, no solo fue un brillante estratega militar, que, tras victorias aplastantes como la de Mohacs en 1526, expandió las fronteras del imperio hasta las puertas de Viena en 1529,
sembrando el temor en el corazón de Europa y hasta las profundidades de Persia, sino también un consumado estadista y mecenas de las artes. Bajo su patrocinio, Estambul se transformó en una de las ciudades más deslumbrantes del mundo. El genio del arquitecto Mimar Sinan llenó el horizonte de mezquitas y puentes de una belleza sublime, culminando en la majestuosa mezquita de Suleimaniye, una obra maestra de la armonía y la escala. La poesía, la caligrafía, la cerámica y la ciencia florecieron como nunca antes. Pero el poder de Solimán no se limitaba al campo de batalla o a la corte pública. Dentro de los muros del palacio de Topkapi, la política del harén alcanzó un nuevo nivel de influencia y sofisticación, con figuras como su amada esposa, Hürrem Sultán, la antigua esclava conocida en Occidente como Roxelana, cuya astucia le permitió ejercer un poder sin precedentes. Durante estas décadas doradas, el Imperio Otomano no era una potencia más, era el centro del universo político, económico y cultural, dominando las rutas terrestres y, gracias a almirantes como Barbarroja, también los mares. Forjados en la disciplina más férrea, los genízaros eran mucho más que soldados. Eran la encarnación del poder del sultán, una hermandad de guerreros de élite arrancados de sus familias en los Balcanes, criados como musulmanes devotos y leales únicamente al soberano. Su adiestramiento era legendario. Desde la infancia se les instruía en el manejo del arco, la espada y más tarde el mosquete, convirtiéndolos en la infantería más temida de su tiempo. Su cohesión en el campo de batalla era absoluta. Sus icónicos sombreros blancos, los Burg, un símbolo de terror para sus enemigos. En la conquista de Constantinopla, fueron ellos quienes abrieron la brecha final en las murallas teodosianas. Sin embargo, esta formidable máquina de guerra albergaba una peligrosa dualidad. Con el tiempo, su influencia creció desmesuradamente. Se convirtieron en una fuerza política, capaces de hacer y deshacer visires, e incluso de desafiar al propio sultán. Su cuartel en Estambul no era solo una base militar, sino un centro de poder que podía decidir el destino del imperio. La lealtad inquebrantable que una vez los definió comenzó a transformarse en una ambición que amenazaba con consumir el mismo trono que juraron proteger. El arma perfecta del sultán se estaba convirtiendo en su mayor amenaza interna, una paradoja que marcaría los siglos venideros. Lejos de ser una simple colección de concubinas, el harén imperial del palacio de Topkapi era un sofisticado centro de poder, una institución con sus propias leyes, jerarquías y ambiciones políticas. Aquí, entre paredes doradas y jardines secretos, se decidía el futuro de la dinastía. La figura más poderosa era la Valide Sultán, la madre del sultán reinante. Su autoridad era inmensa, controlando una vasta red de alianzas, gestionando enormes recursos económicos y actuando como principal consejera de su hijo. La competencia dentro del harén era feroz, pero sutil. Las mujeres, a menudo de origen extranjero y gran inteligencia, competían por el favor del sultán, no solo por afecto, sino por la posibilidad de que su propio hijo fuera el elegido para heredar el trono. Esta lucha por la sucesión, conocida como la jaula de oro, convertía a cada nacimiento de un príncipe en un evento de suma importancia política. Las alianzas se forjaban y rompían en susurros. Los matrimonios de las princesas otomanas con altos dignatarios del Estado extendían la influencia del harén a todos los rincones del gobierno. Era un mundo de intriga, donde la inteligencia, la paciencia y la estrategia eran las armas más valiosas para sobrevivir y prosperar.
demostrando que el poder más influyente del imperio a menudo residía en la sombra, lejos del campo de batalla. Tras el apogeo de Solimán, el invencible coloso otomano comenzó a mostrar sus primeras fisuras. El imperio, extendido a lo largo de 3 continentes, se había vuelto demasiado vasto para ser gobernado con la misma eficacia de antaño. Las líneas de suministro se estiraban hasta el límite y la comunicación a través de sus vastos territorios era lenta y ardua. En el frente militar, el mito de la invencibilidad otomana sufrió un golpe devastador en 1571 con la Batalla de Lepanto, una contundente derrota naval que, aunque no fue decisiva a largo plazo, rompió el aura de supremacía marítima del sultán. Más significativo fue el segundo asedio de Viena en 1683. El fracaso en tomar la ciudad marcó un punto de inflexión. Europa, ahora más unida y tecnológicamente avanzada, comenzó a hacer retroceder a las fuerzas otomanas. Internamente, una sucesión de sultanes menos competentes, a menudo ascendidos al trono tras una vida de aislamiento en el palacio, carecían de la experiencia para gobernar. La corrupción se extendió por la administración, mientras que la inflación, causada por la afluencia de plata del Nuevo Mundo, desestabilizó la economía. Las victorias se hicieron más costosas y las derrotas más frecuentes. El gigante comenzaba a fatigarse y sus enemigos, tanto internos como externos, empezaban a notar su creciente debilidad. En el siglo XIX, el Imperio Otomano ya no era el conquistador temido, sino el hombre enfermo de Europa, una etiqueta acuñada por las potencias rivales que codiciaban sus territorios. El coloso se desmoronaba. Las ideas de nacionalismo, avivadas por la Revolución Francesa, se extendieron como la pólvora por los Balcanes. Grecia, Serbia, Bulgaria y Rumanía, una tras otra, se levantaron en armas para reclamar su independencia, a menudo con el apoyo de Rusia o Gran Bretaña, que veían la oportunidad de debilitar a su antiguo rival. El imperio se vio forzado a emprender una serie de reformas desesperadas, conocidas como el Tanzimat, en un intento por modernizar su ejército, su burocracia y su economía para poder competir. Se introdujeron constituciones, se construyeron ferrocarriles y telégrafos, pero estos cambios a menudo eran superficiales y llegaban demasiado tarde. Financieramente, el imperio cayó en una espiral de deudas con los bancos europeos, cediendo el control de sus propias finanzas a administraciones extranjeras. Cada tratado de paz parecía implicar una nueva pérdida de territorio, cada revuelta interna una nueva humillación. El sultán, que una vez hizo temblar a los reyes, ahora gobernaba un estado dependiente, cuya supervivencia pendía de un hilo, sujeto a los caprichos y las ambiciones de las grandes potencias europeas que esperaban repartirse el botín de su inminente colapso. El siglo XX amaneció con un imperio en su agonía final. La revolución de los jóvenes turcos en 1908 forzó al sultán a restaurar la constitución, despojándolo de su poder absoluto y prometiendo una era de renovación. Pero la esperanza duró poco. La desastrosa decisión de unirse a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial selló el destino del imperio. Durante 4 años, sus ejércitos lucharon valientemente en frentes que iban desde Galípoli hasta Mesopotamia, pero el esfuerzo fue insostenible. La derrota en 1918 fue total. Estambul, la capital imperial durante casi 5 siglos, fue ocupada por las fuerzas aliadas. El sultán Mehmed VI se convirtió en un títere en su propio palacio.
Mientras las potencias vencedoras planeaban desmembrar lo que quedaba del imperio en el Tratado de Sèvres, un nuevo movimiento surgió de las cenizas de Anatolia. Liderado por un carismático y brillante general, un líder visionario, se organizó una resistencia nacional. Tras una ardua guerra de independencia, las fuerzas nacionalistas expulsaron a los ejércitos de ocupación. El 1 de noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional decretó la abolición del sultanato. Días después, el último sultán de la Casa de Osmán abordó un buque de guerra británico y partió al exilio, cerrando silenciosamente un capítulo de 600 años. El imperio había muerto. Una nueva república estaba a punto de nacer.